Bienvenidos a la sexta parte del tema 2, inmunidad innata, en la que vamos a hablar de las funciones de este tipo de inmunidad y también haremos un breve resumen de lo más importante de la inmunidad innata. ¿Cuáles son las funciones más importantes de la inmunidad innata? Bueno, hemos visto ya evidentemente algunas. La primera es evitar que los microbios invasivos que han cruzado la barrera epitelial establezcan focos infecciosos. También tenemos que activar al sistema inmunitario adaptativo si la infección excede a un umbral crítico. Es importantísimo esta parte porque sin la inmunidad innata, la inmunidad adaptativa no se podrá activar. Y además de activar a la inmunidad adaptativa, necesitamos también activar los mecanismos de defensa adaptativos, que no son todos iguales. Es decir, hará falta activar mecanismos concretos para luchar contra microorganismos concretos. No es lo mismo luchar contra una bacteria que contra un virus y contra un hongo. Esto lo hemos mencionado ya otras veces anteriormente y de nuevo la inmunidad innata tiene que funcionar o debe funcionar para poner en marcha los mecanismos concretos adaptados a la lucha contra el microorganismo de que se trate. ¿Cómo va a estimular la respuesta inmunitaria adaptativa la inmunidad innata? Bueno, esta estimulación requiere dos señales simultáneas, o prácticamente simultáneas, que la inmunidad innata debe proporcionar a las células de la inmunidad adaptativa, que son, en primer lugar, los linfocitos T. La activación de estos linfocitos, que son específicos de antígeno, o sea, específicos de alguna molécula o de algún trocito de molécula que tiene el microorganismo que sea, que nos esté invadiendo, esta activación requiere de dos señales. La señal 1 es el antígeno en sí mismo, una molécula del microorganismo. Pero la señal 2 es que se haya activado la respuesta inmunitaria innata. Es decir, esta segunda señal es proporcionada por moléculas propias, no extrañas, son propias de nuestras células de la inmunidad innata. Y esta segunda señal específica de los microbios, que realmente ha sido puesta en marcha también por los microbios, pero asegura que los linfocitos respondan solo a agentes infecciosos y no a sustancias no infecciosas y benignas que no van a poner en marcha la inmunidad innata. Es decir, todo aquello que no ponga en marcha la inmunidad innata no será capaz de activar la inmunidad adaptativa. Esto es muy importante, por ejemplo, para las vacunas, porque las vacunas basadas en antígenos en lugar de microorganismos enteros no van a funcionar, porque solamente proporcionarían la primera señal, la del antígeno. Necesitamos estimular la inmunidad innata. Por tanto, las vacunas tienen que contener lo que se llama un adyuvante, moléculas que van a poner en marcha la respuesta inmunitaria innata equivalente a la provocada por un microbio. Estos adyuvantes, digamos que harían el papel de los patrones moleculares asociados a patógenos, que son los que ponen en marcha la inmunidad innata. Y aquí simplemente tenemos un resumen de lo que acabo de decir. Necesitamos una primera señal, que es el antígeno microbiano, y necesitamos una segunda señal, que es inducida por el microbio. Realmente no es una molécula soluble, a veces puede ser una molécula soluble, otras veces es una molécula en la membrana. Estas dos señales van a hacer que el linfocito pueda dividirse y pueda generar un clon de linfocitos todos iguales, que van a constituir un ejército contra el microbio concreto que nos está intentando invadir. En la estimulación de la inmunidad adaptativa, las células dendríticas, como hemos mencionado ya o hemos dejado entrever antes, desempeñan un papel fundamental, porque son las que inician las respuestas inmunitarias adaptativas, proporcionando tres tipos de señales, ya no solamente dos, sino tres. Las dos primeras van a estimular a los linfocitos, pero la tercera va a decirle a los linfocitos en qué se tienen que convertir una vez que han sido activados. ¿Qué tipo de células adultas tienen que ser? ¿Qué oficio tienen que ejercer esas células adultas en la defensa? Porque no todos los linfocitos T van a ejercer la misma función, van a ejercer el mismo oficio. Las tres señales que las células dendríticas pueden proporcionar a los linfocitos T normalmente son el antígeno, que es presentado por una molécula del complejo mayor de histocompatibilidad, las moléculas coestimuladoras, de las que acabamos de hablar, que se unen a los receptores de las células T vírgenes y actúan en paralelo con los receptores que reconocen a los antígenos, y por último, la tercera señal la constituyen las citocinas,
que, como hemos dicho, les dicen a las células lo que tienen que hacer y en este caso les dicen en qué se tienen que convertir. Las van a estimular y van a guiar la diferenciación de las células T vírgenes en células T efectoras. ¿De acuerdo? Así que aquí tenemos una célula dendrítica que detecta al microorganismo, que estimula la producción de moléculas coestimuladoras, que estimula la producción de citocinas y que además fagocita al antígeno, lo procesa, lo presenta en las moléculas de MHC de tipo 1 o de tipo 2. Y esto es lo que presenta a las células T vírgenes o naive. Las tres señales, la del antígeno, la coestimuladora con CD80 y CD86 y la de la citocina, son las tres las que van a inducir la correcta activación y correcta diferenciación y proliferación de los linfocitos T estimulados por estas células dendríticas. Y para terminar con esta parte y también con el tema 2, resumimos aquí las características más importantes de la inmunidad innata, que recordemos es estimulada por señales de peligro o por la ausencia de lo propio. Podemos tener no propio infeccioso, moléculas específicas de los microbios, el lipopolisacárido bacteriano, el peptidoglicano, el ARN de doble hebra, etc., que son detectadas por los receptores de reconocimiento de patrones. Podemos tener señales de daño, factores endógenos nuestros, transportados o liberados por células del hospedador dañadas, que ya hemos mencionado no tendrían que estar ahí, que están fuera de las células porque estas han sido dañadas. O luego también tenemos ausencia de lo propio, por ejemplo, ausencia de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad que indican que esas células tampoco están sanas. Esta inmunidad innata es capaz de un cierto grado de especificidad, es decir, va a dirigirse contra grupos concretos de microorganismos, no contra uno en concreto, pero sí contra bacterias o contra hongos o contra parásitos, en fin, diversos tipos de enemigos. Se activa inmediatamente en cuanto detecta a ese microorganismo o a ese enemigo, en minutos o en horas tras la infección. No tiene memoria, aunque sí que hay un efecto a largo plazo de lo que se llama la inmunidad entrenada, que también hemos hablado de esto en este tema. Ejerce dos funciones principales. La primera línea de defensa inmunitaria, después de que se ha perforado las barreras epiteliales. Obviamente la primera línea de defensa es la barrera epitelial, pero si ésta se rompe, la primera defensa dentro del organismo la constituye la inmunidad innata. Y esta inmunidad innata, si no puede acabar con la infección, va a estimular el sistema inmunitario adaptativo. Por último, es importante tener en cuenta que es evolutivamente conservada, es decir, está presente tanto en invertebrados como en vertebrados, lo cual quiere decir que es un mecanismo de defensa ancestral frente a los microorganismos que a lo largo de millones de años han estado conviviendo y coevolucionando con los organismos superiores. Y con lo anterior damos por terminado el tema 2, la inmunidad innata. Os espero en breve en el tema 3, en donde hablaremos de los receptores de reconocimiento de antígenos. Hasta pronto.